El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El libro del Apocalipsis es un libro de profecía, es una profecía. Y esta profecía contiene muchos panoramas que aún no se han cumplido. Entre esos, el panorama del tribunal de Cristo, la gran escena en que la iglesia será juzgada, no tanto juzgada, sino galardonada o, usando las mismas palabras que usa el apóstol Pablo, en la que algunos tendrán pérdidas y otros sufrirán vergüenza. Pero no para condenación eterna, sino por la forma como cada uno desarrolló la obra para el Señor. Entonces, todos aquellos que de pronto tienen un mal concepto de la iglesia del Señor, tal vez se toparon con una persona que dice que es cristiano, pero no tiene un testimonio como el de Cristo. Y entonces, con esa referencia, han desechado todo aquel que es cristiano. Permítame decirle a la luz de la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo ahora mismo en el libro del Apocalipsis, que cada persona cristiana, cada persona, cada hombre, cada mujer que está desarrollando un ministerio, así sea que no esté desarrollando un ministerio, sino que esté allí en la iglesia quieto, solamente asiste, no tiene una actividad notoria en la iglesia. Todo el mundo, aún aquel que partió de este mundo minutos después de haber aceptado a Jesucristo como su Señor, todo el mundo que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador debe comparecer ante el tribunal de Cristo. Y estas cartas, hoy estamos viendo la iglesia de la Odisea, es un reflejo de cómo se llevará a cabo el tribunal de Cristo. Y vimos aquí cómo Jesús se presenta a la iglesia como el amén, como el testigo fiel, como el verdadero, como el principio de la creación, el fundamento de la creación, el instrumento de la creación. Vimos también que no hay alabanzas de parte del Señor para esta iglesia. Vimos también que el Señor tiene no alabanza, pero sí un reproche bastante serio. Un reproche. Les acusa de ser gente tibia, de no ser ni fríos ni calientes. Esto causó molestia en el Señor Jesús, de tal manera que les dice que los va a vomitar. Y aquí fue donde quedamos. Los va a vomitar. ¿Por qué? Porque una persona que en la vida cristiana no es bueno ni malo, no es negro ni blanco, no es caliente ni frío, es una persona que confunde. Ahora, a Dios no lo confunde, pero a las personas que están en la iglesia o los que ven a la iglesia desde afuera, sí se confunden. Y esta confusión somete a la gente a un espíritu babilonio, que la iglesia de Babilonia es la iglesia de la confusión. ¿Por qué? Porque están viendo cosas malas y al mismo tiempo cosas buenas, mezcladas. Una especie de vida espiritual de sincretismo religioso, un pensamiento sincretista en el que yo puedo ser cristiano y al mismo tiempo puedo ser mundano. Esto causa confusión y esto provoca que el mensaje del Evangelio sea vituperado y que mucha gente no crea realmente en lo que el Evangelio sí puede hacer en la vida de una persona, en lo que el Señor Jesucristo puede hacer en su vida. Porque lamentablemente muchas personas
se identifican de una forma con Cristo, pero se identifican con otra forma con el mundo, o de otra forma con el mundo. Entonces, de alguna manera, la gente que no va a la iglesia sabe cómo es Jesús. Aunque no lo conozcan, han escuchado bastante de Jesús. Mire, hay gente que no acepta a Jesús, pero sí lo conocen. Tanto lo conocen que no quieren nada con aquellos que dicen que siguen a Jesús. Y no debería ser así. Entonces, el reproche que hace el Señor Jesucristo es de su tibieza. ¿Por qué el Señor Jesús habla a la iglesia de esa tibieza? Por lo que en la ciudad de Laodicea, al parecer, los datos históricos nos indican que había una fuente que nacía, o un arroyo, que nacía en la ciudad de Hierápolis, una ciudad muy cercana a Laodicea, y Laodicea recibía un suministro de agua tibia y mineralizada de la ciudad cercana, que era Hierápolis. Esta agua termal que se había enfriado y mezclado con agua de otra fuente que sí era fría, hacían que el agua, que antes era más caliente que tibia, se volviera tibia y no era agradable a la gente. Incluso producía, por su alta mineralización, enfermedades, y muchas personas terminaban vomitando. Algunas personas tenían que tomar de esta agua porque no era fácil encontrar agua en este tiempo. No habían acueductos como hoy sí los vemos, y tomaban el agua y después de un tiempo comenzaban a sentirse mal y terminaban vomitando. La gente preguntaba, ¿pero qué le pasó? Es que tomó agua de la que viene de Hierápolis. Tomó del agua tibia, esperó que se enfriara y la tomó. Y esa agua tan pesada, contaminada, hacía que la persona vomitara. Bien, en el día de hoy también vemos que en algunas escenas, cuando las personas toman algo que las intoxica, les aconsejan tomar leche tibia. Por lo menos he escuchado que es una práctica que desde hace muchísimos años nuestros abuelos, digamos así, hacían eso. Dígale que tome leche tibia para provocar el vómito y que la persona entonces botara aquello que había ingerido y que le estaba haciendo daño. Lo tibio provoca vómito, y más si es de una fuente como esta que estamos mencionando aquí, que había en Laodicea. Laodicea era famosa por estas aguas termales. Había gente que iba allá a bañarse, y pues podemos allí imaginar cómo era la situación de la gente que llegaba a bañarse allá, pero no podían tomar el agua, porque si la tomaban, entonces eso les hacía mala digestión y vomitaban por causa de ese malestar. Así que el Señor está diciéndole a la iglesia: tú eres como esa agua termal que viene de Hierápolis. Esa agua que se ve atractiva, pero en realidad es un agua que no sirve, hace vomitar. Así que el Señor, tomando esa ilustración, haciendo una mezcla entre la realidad que estaba viviendo Laodicea como ciudad, hizo una ilustración, una parábola más bien, con lo que estaba viviendo espiritualmente la iglesia. Y les dice: te voy a vomitar. Si yo no puedo tomar de los frutos que tú produces, porque me provocan vómito. Es increíble, pero un buen mensaje sobre esta iglesia sería lo que enferma a Dios. Por no decir lo que hace vomitar a Dios, porque suena más fuerte y algunas personas se sienten un poco asqueadas. Así mira Dios la condición espiritual de una persona que camina en el mundo y camina en la iglesia. Estas personas causan confusión, enferman la iglesia. Esta forma del Señor decir, te vomitaré, es un juicio. Es un juicio.
todo aquello que cae sobre las personas en desobediencia, todo aquello que el Señor derrama sobre las personas que están en desobediencia, que están en pecado, que son justamente motivo de un juicio, es como si recibieran un vómito. Y bueno, no usemos más la palabra vómito para que algunos hermanos no se sientan más ofendidos. Pero si Dios expresa su enojo, su mal sentir con una iglesia como esta, una iglesia que tiene de todo, no le falta nada y no necesita de Dios ni de nadie, entonces miremos con lupa, identifiquemos cuáles son las iglesias laodicenses de hoy. Iglesias que tienen mucho dinero, iglesias que no les falta nada, iglesias que se deleitan en el lujo, viven en medio del lujo. Para ellos, la bendición de Dios consiste en tener y tener. Para ellos, quien no tiene los lujos que ellos tienen, está en maldición. Pero ahora vamos a mirar el consejo de Jesús. El consejo de Jesús. En el verso 18 de Apocalipsis 3 dice así: por tanto, yo te aconsejo. Oiga, Dios normalmente no da consejos. Dios da mandamientos, órdenes, preceptos, estatutos, decretos. Dios no espera que que nosotros como criaturas e hijos de Dios decidamos si sí obedecer o si no obedecer. No, Dios da el mandamiento, Dios da la orden. Él no habla con nosotros. ¿Estás de acuerdo con esta orden que yo estoy dando? ¿Qué te parece si hacemos así? Me parece que tú podrías. No, Dios no habla así. Incluso el mandamiento más tierno de la Biblia, el mandamiento más dulce, es el mandamiento del amor. Y no es un sentimiento, es un mandamiento. Amarás. Amarás. No es un consejo. Procura amar. No. Amarás. Dios no da consejos en este sentido. Hay muchos consejos en la palabra de Dios, pero son dados por los hombres santos que escribieron. Entonces, ¿por qué Dios le da un consejo aquí a la iglesia de la Odisea? Porque es que la iglesia no se sujeta a nadie. La iglesia de la Odisea, empezando por su pastor, es rebelde. Entonces, como ellos no se sujetan ni a Dios ni a nadie, Dios les habla como a ellos les gusta que les hablen. Les está dando un mensaje directo para personas rebeldes. Te aconsejo. ¿Por qué? Porque es que estas personas de este grupo eclesiástico, ellos dicen que no necesitan de Dios. No les hace falta nada. Ellos no tienen que orar a Dios. Ellos no tienen que sacar una cita para poder hablar con Dios. En la mentalidad de ellos, Dios obedece los deseos de ellos. Y aunque suene fuerte, esta es la forma como muchos han hablado. Yo tengo un Dios que suelta la tula cuando yo le doy la orden. Yo oro por esto y no acepto un no por respuesta. Así que Dios, ya sabes, obedece. Es una forma fuerte de hablarle a Dios, el Rey del universo, el grande, sublime, el que no perdona la iniquidad y no tendrá por inocente al que es culpable, que es santo, santo, santo. Pero ¿por qué una persona llega a este estado tan deplorable de ceguera? ¿Por qué? Bueno, la explicación la tenemos en el mismo pasaje. Es que ellos pueden comprar, tienen dinero,
Ahora, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Lo malo es que el corazón se llene de avaricia y piense que por tener dinero ya no necesita de nadie ni de Dios. Ese es el problema. Recordemos por un momento al joven. Ese joven seguramente había heredado una gran fortuna de su papá y llegó con el deseo de servirle al Señor. Y llega y, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dice, ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Nos dice el autor del Evangelio que el joven se fue triste. Prefirió abandonar a Jesús porque amaba demasiado las riquezas que tenía. Entonces el problema es ese. Una iglesia laodicense que ama las riquezas más que a Dios no podrá entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque ama más las riquezas y no se puede servir a dos señores. No es que el dinero sea malo, sino que si tu corazón pone la confianza en las riquezas, no vas a entrar en el cielo. Y lo peor es que la persona se puede perder en el infierno para siempre y no se va a llevar ni el oro ni la plata que haya adquirido en esta vida. Es una realidad que todos debemos entender, debemos acatar y tener muy en cuenta. Porque en este camino angosto, difícil de andar, que es el camino de la fe en Cristo Jesús, vamos a tener que soltar oro, plata, dinero, herencias, soltarlos para poder entrar por la puerta estrecha. Entonces, Jesús le dice, a manera de consejo, no mandamiento, y ya sabemos por qué, compra oro refinado en fuego para que seas rico. 2. Compra vestiduras blancas y cubre tu vergüenza, tu desnudez. 3. Compra colirio y unge tus ojos para que veas. Mire todo lo que tenía que comprar, ya que tenía tanto dinero. A ver, pensemos un poquito en estas 3 peticiones que a manera de consejo Jesús le dice a la iglesia de Laodicea. Compra, compra, compra. Compra oro. Ok, el oro físico se puede comprar. Pero, ¿y este oro espiritual? ¿Dónde lo venden? Imposible, no se puede comprar con oro. Porque este oro no es físico. Esta es una forma retórica en la que está diciendo el Señor Jesús, cómprame fe. Fe que pueda ser probada como el oro. Ah, estamos entendiendo. Compra fe. O sea, tienes que creer en mí. Y yo te voy a probar como se prueba el oro. Así lo dice el apóstol Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. ¿Estás dispuesto a pagar al Señor para ser probado? ¿Estás dispuesto? Un joven decía, hablando de los exámenes de admisión que se hacen en las universidades públicas o del Estado, para poder ingresar. ¿Cuánto cuesta el cupo para poder entrar? Es un PIN que venden en las universidades del Estado. Ah, vale tanto. Pero es difícil pasar porque el examen es muy difícil. 80 preguntas de comprensión, lectora, de lógica, etc. Bueno, si quieres pasar en la universidad, matricúlate en una universidad privada donde no tienes que hacer el examen de admisión, solamente te hacen algunas entrevistas y tú puedes pasar, aseguras tu cupo de una vez. Y decía el otro muchacho, lo que pasa es que el ingreso en la universidad privada es muy costoso, vale tantos millones de pesos colombianos, así que el compañero le dice, o sea que tú vas a pagar
para estudiar y para que te hagan una prueba, para que te examinen, para ver. Sí, así es. Bueno, aquí nosotros pagamos para que el Señor nos pruebe. ¿Cómo así? ¿Cómo es ese pago? Estamos hablando en términos laodicenses, porque es que la iglesia de la Odisea todo lo compra, todo lo vende. ¿Ve? Yo ofrezco milagros, tú me pagas. Si no tienes efectivo, puedes pasar la tarjeta. Ese es el idioma de la iglesia laodicense. Entonces, estamos aquí usando ese término, esa terminología. Entonces, como la iglesia no quiere ser probada, no paga. ¿Cómo se paga? El precio. ¿Cuál es el precio? Fidelidad, bondad, fe, pruebas, someterse, negarse a sí mismo. Ese es el precio. Pero estas personas que son parte de la iglesia de la Odisea, ellos no quieren el precio. Ellos pagan con dinero en efectivo o con tarjeta para no ser probados. Ellos quieren estar en una iglesia, quieren, entre comillas, servirle al Señor, cierro comillas, pero ellos no quieren las pruebas. Pero ¿a quién le gustan las pruebas? Entonces, el Señor le dice, compra oro refinado en fuego y te lo voy a vender. ¿Qué tenía que entender la iglesia? El pastor de la iglesia en la Odisea. Bueno, vamos a someternos a las pruebas que el Señor nos va a poner. Y de esa forma, pagamos oro refinado en fuego. Es una decisión difícil para personas que están acostumbradas a llevar un evangelio de lujo, a sentarse en una iglesia que tiene un templo de lujo, a participar de una iglesia donde todo es elegante, muy costoso. Y no es, aclaro este punto, no es que para Dios no sea lo mejor. No es que no podamos escoger lo mejor para Dios. En la medida de las posibilidades, sí. Pero no a costa de la ignorancia, de la necesidad y del engaño de las personas. Mucho cuidado. Hay cosas buenas en la iglesia, en las iglesias, cosas buenas. Una iglesia que tiene una larga trayectoria, que ya tiene muchos años. Las primeras iglesias, cuando llegó el evangelio, hablo por lo menos de acá, de Colombia, año 1950, por dar una fecha aquí aproximada. Personas que pagaron un alto precio por predicar el evangelio en Colombia. Ya hoy se puede predicar el evangelio con libertad, pero antes no. Antes le costaba la vida a la gente. Así que las iglesias, hablo de los templos, debían ser modestos, porque era peligroso predicar el evangelio y mostrar que la gente estaba siendo fiel al Señor. Eran tiempos donde la gente realmente vivía en santidad, porque ser cristiano era costoso. Costaba a veces la familia, costaba a veces el trabajo, costaba. Pero un evangelio en el que no cuesta nada decir yo creo en Cristo Jesús. Te aseguro, amado hermano, que si tú todavía no has pagado el precio, en algún momento, si has creído de corazón y has confesado a Jesús con tu boca, en algún momento, porque esto es algo inevitable, vas a tener que pagar el precio por creer en Jesús. Y solo Dios sabe de qué manera será, porque Él es el que lleva el control de cómo somete a prueba a su pueblo, bien sea congregacionalmente, individualmente, familiarmente. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque este mundo rechazó a Jesús, el mundo aborreció a Jesús. ¿Por qué tiene que amarte a ti, recibirte a ti, si tú eres de Jesús? Ese es el punto. Muy bien. El otro consejo que Jesús le da a la iglesia en la Odisea es que le compre ropa, vestiduras blancas, para vestirse y cubrir su vergüenza, su desnudez.
O sea que espiritualmente estas personas estaban desnudos. Ellos tenían la oportunidad de ser salvos si llevaban a cabo, si se sometían a las demandas del Señor Jesucristo. En la Odisea había un negocio floreciente de ropa. Trabajaban la lana, trabajaban, sí, todos aquellos productos que les permitían elaborar vestidos para hombre y para mujer. Y se nos indica a través de las fuentes que hemos estado investigando que la gente se compraba la ropa allí, ropa de lana, ropa que realmente les podían ayudar en el momento del frío, etc. Ahora el Señor les está diciendo, tomando como base la práctica que tenían ahí en la Odisea de comerciar con la ropa, con la lana para elaborar ropa. Ok, cómprame ropa, porque estás desnudo y en vergüenza. El asunto que vamos a tocar ahora con respecto al colirio es que no se dan cuenta que están desnudos. No se dan cuenta que están en vergüenza, porque el mundo espiritual, los ángeles de Dios y el mundo de las tinieblas ven su desnudez, ven sus almas desnudas. Esto es algo que realmente vale la pena meditar con más detalle. Pero aquí solamente vamos a mencionar el hecho de que en Apocalipsis 19 se nos habla qué significa la ropa espiritual en un creyente en Jesús. Son buenas obras, acciones justas de los santos. Una persona cuyas acciones son justas, una persona que ha decidido negarse por amor a Jesús, una persona que ha decidido vivir para Jesús, aunque le haya costado aquí, aunque le haya costado lo otro, se ha negado, se ha dejado poner el yugo de Jesús en su cerviz, ha doblado la cerviz, ha aceptado la milla extra, ha aceptado seguir a Jesús, aunque le haya tocado sufrir. Ha tenido que perder en muchas ocasiones para mantener el testimonio de su fe en Jesucristo. Esas son las acciones justas. Y esas acciones cubren su vida espiritual, cubren su cuerpo. Mire lo que dice aquí, y a ella se le ha concedido, a la iglesia de Cristo, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, un vestido sin manchas, sin arrugas, sin rotos. Un vestido que habla de la santidad de la persona que lo lleva. Y dice el Señor, haciendo aquí una pequeña exégesis, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué está diciéndole entonces el Señor aquí a la iglesia de la Odisea? Estás desnudo, te vendo ropa, cómprame. El precio es negarte. El precio es pon la otra mejilla. El precio es soporta. El precio es sé paciente con aquel que te exaspera. Con tu jefe, dale testimonio. Una persona que no ha entendido el mensaje del Evangelio no está dispuesto. Mire, Jesús comió con Judas de la misma mesa. Jesús sabía desde el principio que Judas le traicionaría. Pero Jesús le dio oportunidad de salvación hasta el último momento. Aun cuando Judas lo besa, hasta en ese momento, Judas se ahorcó porque decidió quitarse la vida. Era consciente de lo grave que había hecho y no pudo perdonarse a sí mismo. Jesús lo hubiera perdonado. Perdonó a Pedro,
perdonó al apóstol Pablo, me perdonó a mí. Pero Judas no pensó que Jesús podía perdonarlo. Qué poco conocía a Jesús, habiendo estado con él tanto tiempo. Entonces, si yo quiero estar vestido, si yo quiero estar vestida de Jesús, mis acciones tienen que hablar. Mis acciones. Yo debo ser reconocido como una persona. Oye, actúa como Jesús. Una persona que no dice mentiras. Una persona que es fiel al Señor, pase lo que pase. Una persona que ama al Señor con todas sus fuerzas. Obviamente las acciones de la iglesia en la Odisea no eran justas. Cuando una persona, mire lo que pasó, bueno, pasó en algún lugar de la tierra. Una mujer tiene muchas propiedades y ella decide vender una propiedad para poder pagar algo que ella tenía que pagar. Entonces, quienes estaban guiando espiritualmente a esta mujer, se enteraron que ella iba a vender la casa. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos no se pusieron de acuerdo, los tres, eran tres diferentes personas. No se pusieron de acuerdo, pero cada uno le cayó a la pobre mujer que quería seguir a Jesús de corazón, pero estaba en una iglesia laodicense. Así que ella, les pido oración porque voy a vender una casa que está en un muy buen sector y esa casa vale mucho dinero y tengo un cliente y me la va a comprar. Claro que vamos a orar por usted. Oiga, le hicieron una zanja. Esa es la forma acá de decir que visitaron tanto a esta mujer reclamando una ofrenda por la venta de la casa, que esta mujer buscó ayuda por fuera y dijo, tengo tres personas que me están persiguiendo para que les dé una ofrenda porque yo debo darles una ofrenda de la venta de esta casa. Y bueno, ahí tratamos, cuando esta mujer se desahogó, de ayudarle, de decirle, no, eso no es así. Tratamos ahí de, a la luz de la palabra de Dios, guiarle y de que su corazón sanara, porque era una mujer que tenían en alta estima, no por su alma, sino por su cartera. Estas son acciones que muestran la vergüenza, da vergüenza, siento vergüenza ajena con personas que han tratado de aprovecharse de las pobres ovejitas que están tratando de sobrevivir en la fe. Y están enseñando a que a la oveja hay que quitarle la lana. Eso sí pasa, lamentablemente, pero no en todas partes. Hay hombres y mujeres de Dios que están predicando el Evangelio de Jesucristo en santidad. Y el hecho de que tal vez tú te hayas topado con un pastor laodicense no quiere decir de que todos sean así, porque algún día te vas a presentar en la eternidad. Necesitas un pastor que de buen corazón te guíe por medio de la palabra de Dios y permanezcas en Cristo y seas salvo y tu alma no se pierda. Vas a seguir viendo, es más, te advierto, vas a seguir viendo lobos vestidos de oveja, lobos que aúllan, y te vas a encontrar con personas que no son ovejas, son cabras, que siguen a un lobo. Lo vas a ver. Pero eso no significa que por eso tú debas perder tu alma eternamente y para siempre en un lugar de tormento. Porque eso no es excusa. No hay excusa para perderse. Vas a encontrarlo. Si no los has tropezado, los vas a ver. Tal vez los veas en televisión, los escuches en la radio, los veas en el canal de YouTube. Pero cuando los veas, identifícalos. Ellos aman el dinero. Y como los fariseos, cuando encuentran a un discípulo, lo hacen doblemente hijo del infierno. Así que vestiduras blancas. Claro, era decisión de estas personas laodicenses comprar o no a Jesús, estar dispuestos a sufrir. Y por último, el colirio. Jesús les dice, te aconsejo que de mí compres, mira, te vendo un colirio, te lo vendo a buen precio. Ese es el idioma de la iglesia laodicense.
la que ofrece milagros de a 1 millón, de a 2 millones, de a 100,000. ¿De cuánto tienes? Unge tus ojos con colirios para que veas. O sea que estamos hablando de personas que están siendo parte de una iglesia que se llama Iglesia Cristiana La Odisea, pero que son ciegos. Ellos no han visto al Señor, no conocen la palabra, no la pueden entender. Todo lo tuercen para poder seguir con su vida cómoda, mundana. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en la segunda carta a los Corintios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, palabra clave, encubierto, hay un velo. Entre los que se pierden está encubierto, nuevamente encubierto, van 2. En los cuales, los que tienen el evangelio encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿por qué le llaman Dios? Porque Él tiene también su religión. ¿Cómo se llama la religión del Dios de este siglo? Se llama Babilonia. Dice, cegó el entendimiento. Esta expresión, qué tristeza. Cegó el entendimiento. Ellos tienen el entendimiento encubierto, los ojos espirituales encubiertos. Ellos están ciegos, ellos no entienden y no pueden creer. Son incrédulos, dice el pasaje. Son incrédulos. Para que no les resplandezca. Esto es doloroso. Doloroso. Realmente, Dios, ten misericordia. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bueno es el Señor que nos permite conocer su palabra. Hay una maldición de varias que hemos mencionado en algún momento. Y esta maldición se llama Ahor, porque es como si se dijera sin luz. La persona está sin luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es la luz. El Señor Jesucristo es el que te puede guiar. Por medio de su Espíritu Santo te guía a la salvación. Pero si una persona dice que está en la iglesia, pero aún tiene el entendimiento encubierto, no puede entender, está confundido, no puede distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios, es una persona incrédula. La incredulidad es un pecado y es una enfermedad espiritual. Tiene que ser libre. Tiene que pedirle al Señor, Señor, hazme libre. Es necesario que puedas ver que el enemigo ha ideado iglesias muy cómodas, donde no hay cruz, no hay corona de espinas, no hay clavos, no hay incomodidad. Son iglesias donde no hay mandamientos, sino consejos. Iglesias donde no se señala el pecado. Al pecado se le llama problema, dificultad. En estas iglesias se atiende a la gente más que todo para decirles lo que ellos quieren oír. Es lamentable, pero esto está pasando. Entonces, hagamos una oración. Yo no creo que tú quieras comprarle oro al Señor, ropa al Señor, porque no puedes. Esto es imposible. Lo que el Señor está diciendo en términos acá más comprensibles es: sométete a las pruebas, estudia mi palabra y entiéndela, haz acciones justas, como si fueras hijo mío. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos. Reconocemos que tú eres el Dios
que hizo los cielos y la tierra, el Rey del universo, bendito por los siglos de los siglos. Padre, estamos meditando en esta iglesia y nos hemos dado cuenta de que no es de tu agrado. Te rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que es el autor y consumador de la fe, la luz del mundo, alumbra el entendimiento de todos aquellos que creen que pueden comprar la salvación, que creen que pueden comprar milagros, aquellos que piensan que pueden vender milagros. Señor, ilumina el entendimiento de cada uno para que todos lleguemos al conocimiento pleno de tu persona. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Atiende, Señor, al ruego de tu iglesia y ayúdanos, Señor, a identificarnos con tu cruz, a identificarnos con tus promesas, con tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.